Juan 14, versículo 19. Dice así la palabra. Pongan atención. Yo sé que esta enseñanza va a ayudar a muchos. Les va a ayudar, se van a sanar, van a ser libres. Dios va a hacer algo grande en esta noche, en cada uno. Pero no solo en esta noche, vamos a avanzar mucho. Dice el versículo 19, aún un poco, y el mundo no me ve más, pero vosotros me veis, porque yo vivo, también vosotros viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Oísteis que os dije, yo me voy y vuelvo a vosotros. Si me amarais, os regocijaríais de que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y ahora os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Amén. La enseñanza se llama En aquel día. ¿Por qué ese nombre de En aquel día? Cuando escuchamos aquel día, si lo analizamos con los verbos, aquel día es futuro, ¿verdad? Este día es presente y ese día puede ser futuro, pero es más bien pasado. O sea, está aquel día, este día y ese día. La enseñanza es en aquel día. Bien. ¿Por qué el Señor dijo estas palabras? En aquel día y no dijo hoy. Fíjese que le dijo, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. O sea, les estaba diciendo, en un futuro ustedes van a entender. En un futuro ustedes van a entender lo que les estoy diciendo hoy. Cuando el Señor Jesús estuvo con los discípulos, que les preguntó, ¿quién soy yo? No sabían, pero Pedro recibió una revelación, o sea, le mostró el Padre quién era Jesús. Entonces, eso es revelación, pero lo que el Señor les estaba diciendo aquí, no les estaba hablando de revelación, o sea, les estaba hablando más que de revelación, les estaba diciendo, en aquel día ustedes van a entender, van a saber muchas cosas, en aquel día van a saber muchas cosas que les ha costado entender. Entonces, realmente el Señor les estaba adelantando, diciéndoles, ustedes hoy no entienden, muchas cosas ustedes no entienden. Y así podemos nosotros ver en la iglesia del Señor que hay muchas personas que uno les habla, les enseña, les explica, casi que les dice la M con la A, ¿qué es? Y dicen me. Entonces uno les pasa igual, uno no haya cómo explicarles. Y yo creo que así le pasó al Señor Jesús. El Señor les explicaba y les explicaba y les explicaba. Y en un momento llegaron a decir, aquí hay una espada, Señor. O sea, yo le decía, Señor, ay, Dios mío, pero esto... O sea, para el Señor fue fuerte. Por eso les dijo, en aquel día entenderán. En aquel día conocerán que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Ajá. ¿Por qué dijo estas palabras de futuro y no presente? Razones, 3 razones tengo aquí por las cuales el Señor les dijo que ellos no iban a entender hoy, pero que lo entenderían después. Lo primero, porque necesitaban ser procesados como discípulos y luego, o para ser apóstoles, necesitaban ser procesados como discípulos para poder llegar a ser apóstoles.
Si los discípulos no son procesados, por más de que el Señor les hable, les iba a costar entender. Entonces ellos tenían que pasar un proceso de explicaciones, de vivencias, para que ellos entendieran todo lo que el Señor Jesucristo les enseñó. Entonces Él les dijo, o sea, podemos ver que es por esto, necesitaban ser procesados. Segundo, ¿por qué aquel día y no hoy? Porque entenderían algunas cosas, pero otras eran más profundas. Algunas entendían y otras eran más profundas porque eran espirituales. El Señor estuvo hablando con Nicodemo. Nicodemo fue de noche, Juan capítulo 3, a hablar con el Señor Jesús y les dijo: Señor, sé que vienes de parte de Dios por las señales, por todo lo que haces. Sabemos que vienes de parte de Dios. Entonces el Señor comenzó a hablarle y a decirle que tenía que nacer de nuevo. Y él le dijo: tengo que volver al vientre de la madre. Y le dijo: no, tienes que volver a comenzar en lo que tú has aprendido. Y termina diciéndole el Señor Jesús en Juan capítulo 3, en esos versículos después del 7, le dice: si le hablo lo terrenal y no entiende, ¿cómo fuera si le hablara lo espiritual? O sea, si le hablara de una forma más espiritual, más profunda, no entendería. Entonces, si Nicodemo, que era un maestro de la ley, no entendía, los discípulos, aunque estaban siendo enseñados por el mismo Señor Jesús, también les costaba entender. Entonces, uno, ser procesados; dos, tenía que entenderían algunas, pero no todas. Y tres, ¿por qué aquel día y no hoy? Porque necesitaban del Espíritu Santo, que viniera con poder y gloria sobre ellos. Después de que vino el Espíritu Santo en Hechos de los Apóstoles, que estaban todos reunidos esperando que se cumpliera la promesa que le dijo que del Padre les enviaría, después de que vino en Pentecostés el Espíritu Santo, fue que ellos entendieron muchas cosas. Ahí fue que los discípulos comenzaron a tener más claridad, cuando tal vez se verían solos y diría: bueno, aquí tenemos que arrancar porque antes estaba el Maestro con nosotros, pero ahora estamos solos, ahora tenemos que aprender porque tenemos que aprender, ¿verdad? O más bien, entender porque tenemos que entender. Así les pasa a algunos: bueno, ¿entienden o no entienden? Bueno, pues tienen que entender. Entonces, ellos tuvieron esa experiencia. Ahora, lo siguiente, lo que el Señor les dijo: en aquel día conocerán que yo estoy en mi Padre. ¿Qué quiso decir el Señor Jesús en esto? En aquel día conocerán que yo estoy en mi Padre. O sea, ahí no medio entendían algo de quién era Jesús. Ellos sabían que Jesús era el Mesías. Ellos sabían que Jesús era el que Dios envió, pero ellos no tenían claridad de que Jesús era el Hijo de Dios, el que salió de Dios. Ahora, cuando nosotros vemos la carta la carta de Juan, o el Evangelio más bien, el Evangelio de Juan, cuando Juan el apóstol escribe en el primer capítulo, primer versículo, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, el Señor les había dado claridad. Cuando Juan escribe la carta, ya se estaba cumpliendo aquel día, porque ellos habían entendido, Juan tenía claridad, y por esa razón fue que Juan llegó a decir: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne. O sea, Juan estaba diciendo en ese momento lo que el Señor les había dicho: aquel día entenderán. Ahí Juan ya había entendido quién era el Mesías. Por eso fue que comenzó escribiendo que en el principio era el Verbo. O sea, por eso dice el Señor: conocerán que yo estoy en mi Padre. Fíjese bien, en aquel día conocerán que yo estoy en mi Padre. ¿Cómo es eso de que Jesús está en el Padre? Si Juan dijo, en el principio era el Verbo, les estaba diciendo era, el Hijo de Dios es la palabra de Dios, es la voz de Dios, es Dios hecho hombre por su palabra.
Ahí Juan había entendido lo que el Señor había dicho en aquel día. Y había entendido también que el Hijo le pertenece al Padre. Ahora, también dijo el Señor, en aquel día ustedes conocerán que ustedes están en mí, ¿verdad? En aquel día conocerán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí. ¿Cómo es eso de que nosotros o los discípulos estaban en Jesús? El Señor en Juan capítulo 10 llegó a decir, Juan 10, versículo 27 y 28, dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebata de mi mano. O sea, le pertenecen los discípulos, le pertenecían a Jesús, las ovejas me pertenecen, igual pasa hoy con nosotros. Nosotros le pertenecemos al Señor Jesucristo. Juan capítulo 17, versículo 6, el Señor Jesús también dijo algo parecido. Manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Aquí se está cumpliendo lo que el Señor dijo, ellos están en mí. O sea, nosotros estamos en la mano de Dios, nosotros estamos en la mano de Jesucristo. Amén. Bien. Y luego está la otra parte. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en vosotros. ¿Cómo es eso de que Jesús está en nosotros? Gálatas 4, versículo 6 dice, y cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo. Gálatas 4:4. Y el versículo 6 dice, y por eso Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Aquí se estaba cumpliendo que Jesús estaba en nosotros. Lo que podemos ver es que el apóstol Pablo, si el Señor dijo, en aquel día ustedes entenderán, en aquel día ustedes conocerán, se estaba cumpliendo en Pablo también lo que dijo, lo que ocurrió con Jesucristo. Jesús está en nuestro corazón. Hoy para nosotros es fácil entender. Hoy para nosotros es fácil entender lo que el Señor Jesús le dijo a los discípulos en aquel día. Entenderán, conocerán que Él está en el Padre, que nosotros estamos en Él y que Él está en nosotros. Eso lo podemos nosotros entender. Amén. Bien. Pero sigue diciendo el Señor en ese versículo de Juan 14, si me amas, os regocijaréis de que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Este versículo de que el Padre es mayor que yo, algunas personas lo toman para decir de que Jesucristo en la tierra estaba diciendo que el Padre era mayor que Él y que Él era inferior y que Él era solamente un hombre, pero lo que Jesús no estaba diciendo eso, Jesús se estaba refiriendo era que sí el Padre era mayor, pero porque Él estaba en la tierra despojado del poder y gloria. Entonces, yo ayer compartía sobre este pasaje con alguien y le daba este ejemplo. Pongan atención a este ejemplo como para uno entender lo que Jesús hizo. Lo que ustedes mismos han visto por experiencia. Un niño llega a hacer amistad con otros, ¿verdad? Esto uno lo puede ver. Hay niños que hacen amistad con otros. Y les puede decir este niño, los invito a mi casa. Y para ir allá les voy a decir cómo llegar. Les voy a dar la dirección de mi casa para que lleguen. Este niño tiene muchas estrategias y les enseña con el tiempo, y con el tiempo les dice, debo irme porque mi papá me llama. Pero alégrense porque si conmigo han aprendido, cuando esté con mi papá les voy a ayudar mucho más porque mi papá los aceptará a ustedes porque ustedes son mis amigos. Les explico esta historia que es bíblica. Si un niño hace amistad con otros, lo más seguro es que cualquier niño hace amistad y les va a decir, los invito a mi casa. Y después que estén en la casa, el padre o la madre de este niño va a aceptar a esos niños y esos niños van a ser aceptados porque son amigos de ese hijo, ¿verdad? Esto es así, el ejemplo es muy sencillo. Ahora, esto fue lo mismo que hizo Jesucristo. Jesucristo vino al mundo, vino
y habló con los hombres, habló con los discípulos, les enseñó el camino, les dijo, en la casa de mi Padre hay mucha morada, Juan 14:1, en la casa de mi Padre hay mucha morada, y el camino, ustedes saben cuál es ya les había dicho cuál era el camino. Ahora, uno se imagina, yo me imagino este versículo, esta historia o este compartir, de que si Jesucristo, de que si los discípulos hicieron amistad con Jesús y ellos veían los milagros de Jesús, veían la respuesta de Jesús, veían la resurrección porque se levantaban los muertos, veían cómo había liberación, entonces ahora le estaba diciendo Jesús, mire, yo tengo que irme y a ustedes deben regocijarse de que yo me vaya, porque voy al Padre, y si voy al Padre significa que les voy a conceder ahora, porque el Padre es mayor que yo. O sea, ¿qué les estaba diciendo Jesús con el Padre es mayor que yo? Si yo les he contestado estando con ustedes, ahora, si yo voy al Padre y ustedes son mis amigos, significa que como el Padre es más grande, les va a conceder más que estando conmigo en la tierra. ¿Sí me entienden el ejemplo que les di? ¿Me entendieron? O vuelvo y se los explico. Les estoy enseñando la M con la A. Vuelvo y les digo, el Señor les estaba diciendo, yo he estado con ustedes y ustedes han visto los milagros, ustedes han visto respuesta, pero regocíjense de que yo me voy para el Padre, porque el Padre, si yo voy al Padre, el Padre es más grande que yo, porque yo estoy dentro del Padre, y el Padre es mayor, o sea, si ustedes han visto milagros, van a ver milagros mayores. Por eso el Señor les dijo, ustedes harán cosas mayores que yo, porque yo voy al Padre. Ellos veían milagros, ellos veían respuesta, pero hay más respuesta estando Jesús en el Padre que estando aquí en la tierra. No era que no había respuesta, pero Jesús en la tierra no estaba en todos lados, pero Jesús en el Padre está en todos lados, porque es su Espíritu en todos nosotros. Amén. Entonces, por eso el Señor le dijo, regocíjense, porque el Padre es mayor que yo. En otras palabras, si les he contestado, más respuesta hay cuando yo esté allá. Amén. Así que, pues alégrense, regocíjense. El Padre es mayor que yo. Bien. Ahora, le dijo el Señor, Juan 16. Juan 16, versículo 23. También dice un versículo similar al que les estoy hablando en aquel día. Juan 16, 23 vuelve a decir, y en aquel día no me preguntarán nada. ¿Qué les estaba diciendo el Señor Jesucristo? En aquel día ustedes van a tener todo muy claro. Hoy no lo entienden, pero en aquel día ustedes ya no me van a preguntar. ¿Será que los discípulos le preguntaron al Señor Jesús cuando estaba con ellos? Sí, le preguntaron mucho. Ahora, ¿por qué alguien pregunta? ¿O por qué hay algunos que preguntan mucho? Para algunos profesores, cuando hay alguien que pregunta mucho, pues dice, bueno, está interesado, ¿verdad? Quiere aprender. Pero también puede decir, otra vez me va a preguntar. Y más si la pregunta que le hace es una pregunta que lo pone a pensar y dice, ay, ¿ahora qué le respondo? Como complicado, ¿verdad? O sea, preguntar es bueno. Y el Señor le dijo, en aquel día no me preguntarán nada. Les estaba diciendo, en aquel día ustedes van a entender todo y no me van a preguntar más nada. Pero les sigo leyendo. De cierto os digo, que todo lo que pidáis el Padre en mi nombre, os lo daré. Hasta ahora no pediste nada en mi nombre. Pedí y recibiréis para que vuestro gozo sea completo.
estas cosas os he hablado en alegorías. Llega una hora que ya no os hablaré en alegorías, sino claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, porque el Padre mismo os ama, pues vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Dicen sus discípulos: mira, ahora hablas con claridad y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no tienes necesidad de que alguno le pregunte. En esto creemos que saliste de Dios. Bien. El Señor les explicó antes y les explicó, y ellos le salían con algunas cosas que el Señor decía: ¿cuándo irán a entender? Sin embargo, en este pasaje le dice: en aquel día no me van a preguntar más, sino van a decir: entendemos todo. Y en estos mismos versículos ellos dijeron: entendemos todo, Señor, lo que tú estás diciendo. Pero antes les costaba entender. Mateo 10:34, el Señor les dijo: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Cuando el Señor Jesús dijo esta palabra, yo pienso que dirían ellos: uy, ¿qué es eso que el Señor está diciendo? Que no vino a traer paz, sino espada. Y sigue los versículos siguientes diciendo que habrá diferencias entre los padres con los hijos, o pondrá entre los padres y los hijos y los padres, entre unos con otros. Esta palabra, si cualquiera la lee, dice: pues no entiendo, ¿por qué el Señor dijo de esta manera? ¿Por qué el Señor en vez de decir que viene a traer paz, dice que viene a traer espada? La respuesta nosotros la entendemos cuando uno aprende un poquito más de la palabra. ¿Por qué el Señor dijo que vino a traer espada y no paz? Porque como el hombre estaba acomodado en su pecado y el Señor viene y le dice: esto es así, esto no es de Dios, a esto no le agrada a Dios, entonces eso no causa paz, sino que eso causa espada, eso causa malestar. Entonces lo que uno puede entender de este pasaje es esto, pero para ellos no entendían. Marcos 10:35 al 37, ellos no entendían y le dijeron los discípulos, Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a él diciendo: Maestro, queremos que nos haga lo que te pedimos. Y él les dijo: ¿qué quieren que haga? Entre ellos entonces le dijeron: concédenos en tu gloria sentarnos uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Qué quiere decir este pasaje? Que ellos no habían entendido lo que el Señor les estaba diciendo. Y por eso le estaban diciendo: Señor, concédenos, o sea, permítenos tener un privilegio. Y el Señor les dice: ustedes no entienden de en qué espíritu son. ¿Cómo es eso de que les conceda si ustedes no se lo han ganado? Y les dijo: tienen que servir para ganarse las cosas. No es que porque es amigo del pastor, vamos a ponerlo allí. No que porque es amigo del jefe, vamos a ponerlo allí. No. Le dijo el Señor: ustedes no entienden las cosas, eso no es así. Ellos no habían entendido. Marcos 13:9 al 13, les dice también el Señor: pero mirad por vosotros mismos, os entregarán a los sanedrines y seréis azotados en las sinagogas y compareceréis delante de gobernadores. Esto que el Señor les había dicho, ellos lo entendieron. Pero ¿cómo fue que entendieron? Cuando estaban ellos, cuando Jesús ya había resucitado. En Hechos capítulo 4 y Hechos capítulo 5 nos muestra cuando ellos hacen un milagro, que se sana una persona, un inválido que estaba en la puerta, dice la puerta la hermosa, y entran Pedro y Juan y les pide que les dé dinero, y le dice Pedro y Juan: no tenemos oro ni plata, pero lo que te tenemos te damos, en el nombre de Jesús levántate. Se sanó este hombre inválido. A ellos los llevaron presos porque comenzaron a ver milagros. La gente, los gobernadores, el pueblo de Israel, los maestros de la ley comenzaron a ver que estaban siguiendo a esos discípulos. Entonces los llevaron presos y les dijeron: les prohibimos que hablen de ese Jesús. Los azotaron.
Entonces ellos pudieron entender lo que el Señor les estaba diciendo, les dijo en tiempos pasados cuando estuvo con ellos, cosas que ellos no entendían. Les estaba diciendo, van a ser perseguidos. En aquel día ustedes entenderán lo que les estoy diciendo, van a ser perseguidos. ¿Y qué ocurrió? Les llegó ese día. ¿Cuál día? El día en que los estaban azotando, el día que los estaban amenazando, el día que les estaban diciendo, les prohibimos que hablen de ese Jesús. Para ellos llegó ese día. Antes no habían entendido. El Señor les había dicho persecuciones. Y yo creo que como ellos, mientras estaban con el Señor Jesús, todo lo veían bien, no veían ningún problema. Ellos decían, pues no vemos nada, aquí están persiguiendo a Jesús. Y como lo están arrestando, pues nosotros nos vamos porque no es con nosotros. Y el Señor les había dicho, va a llegar el día en que todos van a salir huyendo, me van a abandonar, pero no estoy solo porque el Padre está conmigo. Cuando llegó ese momento de que arrestaron a Jesús, yo pienso que dirían ellos, lo que dijo el Señor de aquel día le tocó fue a Él. ¿No creen ustedes que pudieron haber pensado ellos? En aquel día, dirían ellos, les tocó fue a Jesús, pero a nosotros no. Ahora también algunos dirían, si les tocó a Jesús también va a pasar con nosotros. Pero ¿qué ocurrió cuando el momento de que los azotaron? Dirían los discípulos, ahora entendemos lo que dijo el Señor. En aquel día conocerán, en aquel día entenderán. En aquel día, yo creo que ese día no preguntaron nada, yo creo que dirían, entendemos todo lo que el Señor estaba diciendo. Cosas que ellos entendieron y cosas que no entendieron. Los discípulos de Emaús, en Lucas capítulo 24, en este pasaje nos muestra que el Señor Jesús ya había resucitado. Iba caminando, iban los discípulos todos tristes porque se había muerto la esperanza. Y entonces, después de que van conversando y compartiendo, que Jesús se acerca y habla con ellos, y entonces dicen ellos, con razón ardía nuestro corazón, pero también dice, en Lucas 24, dice, y les abrió el entendimiento. Les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. O sea, para los discípulos de Emaús llegó ese día que el Señor había dicho, en aquel día ustedes van a entender. Bien. Y el último punto, en aquel día de Juan 16, Juan capítulo 16, versículo 26, en aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré. Entender esta parte. Hoy hay muchas personas que saben lo que dice la Biblia, que debemos pedir al Padre en el nombre de Jesús. Sin embargo, algunas personas no piden en el nombre de Jesús, sino piden en el nombre de Jehová. Ahora, no es pecado pedir en el nombre de Jehová, pero el Señor dijo, pidan en mi nombre. El Señor no dijo pedir en nombre de Jehová, ¿no? Fueron los mismos hombres hoy, o son los mismos hombres hoy, algunos que están diciendo hoy que es en el nombre de Jehová que hay que pedir, que no hay que pedir en el nombre del Hijo, sino en el nombre de Jehová. Pero el Señor dijo, en aquel día entenderán y pedirán en mi nombre. La Biblia nos dice creo que es Colosenses 3:17, dice, y todo lo que puedan pedir y hacer, hágalo en el nombre de Jesús, dándole gracias al Padre. Fíjense bien, todo lo que puedan pedir y hacer, hágalo en el nombre de Jesús. Si aquí dice todo es todo, no es algunas cosas, no,
Todo lo que puedan pedir y hacer, hágalo en el nombre de Jesús. Pero el Señor dijo, en aquel día ustedes van a entender que es en ese nombre que tienen que pedir. No es en otro nombre, en el nombre de Jesús, dándole gracias al Padre Celestial. Hechos 4:12 dice también, y para los hombres de toda la tierra, no hay ningún otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El único nombre en la cual nosotros podemos ser salvos es en el nombre de Jesús. No hay otro nombre en la cual nosotros podamos tener salvación. Amén. El Señor dice, hoy ustedes no entienden, pero van a entender. Hoy muchos de nosotros entendemos que es en el nombre de Jesús que los milagros se dan. Cuando nosotros vamos a reprender a una persona que tiene un espíritu inmundo, no vamos a decir en el nombre del Padre, se va. El Señor no dijo que usaran el nombre del Padre para liberarse, ni para sanarse. No dijo que usaran el nombre de Yahvé, no dijo que usaran el nombre de Yo Soy, no dijo que usaran el nombre de Jehová, sino dijo en mi nombre. Y el Señor dijo, en aquel día entenderán y pedirán en mi nombre. Hay muchos que no han entendido, pero muchos están entendiendo hoy. ¿Por qué nosotros estamos entendiendo hoy? Porque el Espíritu Santo está con nosotros. Porque hemos sido procesados. Porque hemos tenido experiencia. Porque cada día le preguntamos al Señor y entonces cada día entendemos lo que el Señor dijo. En aquel día pedirán en mi nombre. Todo lo que pueda usted hacer, cualquier dificultad que usted tenga, usted dice en el nombre de Jesucristo, toda mentira del diablo, en el nombre de Jesucristo, todo susto que quiera venir, en el nombre de Jesucristo, toda enfermedad, en el nombre de Jesucristo. O sea, es en el nombre de Jesús el que nosotros debemos usar para ser sanos, para ser libres, para ser salvos. Amén. En aquel día. Bien. Vuelvo y les digo lo que les dije al comienzo. En aquel día. Ese día, en aquel día es futuro, en este día es presente, y ese día puede ser futuro, pero lo podemos ver más como pasado. Ese día que pasó, o aquel día que pasó, pero en aquel día es futuro. Hoy algunos están viviendo aquel día. ¿Cómo es eso de que hoy algunos estén diciendo, hoy algunos están en aquel día? Cuando yo digo esto de que algunos están en aquel día es porque ya llegó ese día. Significa que a algunos les han dicho, no sé si a usted cuando estaba más joven o a los jóvenes o a las jóvenes, les han dicho, ese novio no le conviene. Eso es presente, ¿verdad? Y le está diciendo, ese novio no le conviene. Y llega aquel día en que dice esa joven, embarazada, y se fue. Le llegó aquel día. ¿Sí me entienden? O sea, hay personas que están viviendo aquel día. O sea, ya antes se les había dicho, tengan cuidado, no haga ese negocio, no haga aquello. Y no hicieron caso y les llegó el día en que dijeron, o pueden decir hoy, yo pasé por esa experiencia, no hice caso porque me avisaron y yo creía que tenía la razón, y llegó el día en que pasó lo que dijeron que iba a pasar si seguía en la necedad. ¿Cuántos han pasado por eso? ¿Cuántos han pasado por ese día que fue un pasado y que hoy pueden decir estoy en ese día, hoy es aquel día? A muchos de nosotros nos llegó ese día que nos anticiparon, que nos anunciaron, que nos dijeron cuídense,
y llegó ese día. Todos nosotros hemos pasado por estas situaciones y por estas experiencias de aquel. Ahora, ¿saben qué es lo que ocurre? Que hay cosas del pasado que estamos viviendo hoy. Hay situaciones del pasado que nos anunciaron, que nos dijeron, o otros no nos dijeron, no nos anunciaron, sino que nosotros, por necios, por decir que nosotros sabíamos lo que hacíamos, hicimos lo que quisimos con nuestra vida, y hoy estamos viviendo las consecuencias de ese día. Hoy estamos en aquel día que se está cumpliendo, o estamos viviendo, o estamos diciendo, estoy pasando consecuencias de situaciones de un pasado. Les voy a contar 4 sueños. Ustedes saben que Dios me habla a través de sueños. 4 sueños que tuve en esta semana. Y no son sueños así de una historia. Mire, un sueño era relacionado con algo de hace 30 años. Otro sueño fue con algo relacionado de hace 20 años. Y otro sueño relacionado con algo de 10 años para acá. Y también hay otro sueño más. Entonces, estos sueños del pasado, porque yo no sé si usted ha soñado con el pasado, porque uno a veces tiene sueños raros, ¿no? Pero que usted tenga un sueño donde esté en el pasado, pero con algo del presente. El primer sueño estaba en la casa de mi abuelo, pero estaba con 2 hermanas de la iglesia. Entonces, yo no entendí, yo les conté el sueño a estas hermanas. Mire, pasó esto y esto y esto. Y una de ustedes dijo esto. Pero ese sueño era en la casa de mi abuelo. Y yo lo puedo llevar como unos 30 años. Pero estaba yo presente, estaba mi hermano, estaban estas 2 hermanas. Y yo dije, o sea, las hermanas representan la iglesia. Mi hermano, la familia, pero también la casa de mi abuelo, significa algo del pasado está afectando aquel día que es hoy. Luego, otro sueño de 20 años, el lugar donde yo trabajé, que comencé en el año 91. Un sueño con ese lugar, con personas de ese lugar. En ese lugar yo estaba y aparecieron 2 hermanos de la iglesia, eran 2 hombres que llegaron a evangelizar a ese lugar. Y yo les dije, ¿y por qué ustedes vinieron si no era mañana? Dijo, no sé, hoy ya estamos aquí. Y estaba mi esposa. Eso era como 20 años, pero estaban los hermanos, significa 20 años pasado con el presente, la iglesia, porque los hermanos representan la iglesia. Y luego otro sueño, eran días diferentes. Luego otro sueño donde llegaba a un lugar, que no sé qué lugar era como una especie de transporte esperando para montarse en el bus, no sé. Y apareció alguien y se acercó a hablar conmigo y me dijo, pastor, alguien que fue miembro de la iglesia de hace como unos 10 años. Y también estaba mi esposa. Ahora, ¿qué representa por lo menos este último sueño? Este último sueño es liberación, porque era alguien que tenía muchos problemas de liberación, de espíritus inmundos en ese tiempo. Y entonces yo decía, 3 sueños del pasado, 30 años, 20 años y 10 años más o menos para acá. Pero igual, siempre esta persona también era de la iglesia. Entonces yo decía, Dios mío, en aquel día, pero para mí hoy, aquel día es hoy. Significa que hoy
algo está afectando 30 años, 20 años y 10 años. Algo del pasado, de ese día, está marcando y está afectando. Porque yo decía ese sueño y pues no les voy a dar mucha claridad, ¿verdad?, sobre el sueño, pero sí algo así. Pero el cuarto sueño era un sueño más bonito, porque era un sueño donde yo llegaba a un aeropuerto y me iba para otro país y me bajaba y llegaba a otro país y me iba a un avión y bajaba en un avión y me iba a otro avión, y recuerdo que era un avión, un país, otro país, otro país, otro país, muchos países, y viajaba y viajaba y viajaba y viajaba. El único país que recuerdo de ese sueño es que le decía a alguien, voy a ir a tantos países y llego a Ecuador. Entonces yo relacionaba estos sueños. Hace 30 años hubo algo que me afectó. Y la iglesia ha afectado. Hace 20 años también me afectó. Entonces, cuando yo despertaba, yo lo que hacía era orar por ese sueño. Yo decía, en el nombre de Jesús, renuncio a ese pasado, renuncio a esa situación del pasado, en el nombre de Jesucristo, anulo ese error que cometí, esa situación que pasó en mi vida, porque aquel día va a llegar. Y yo necesito que ese día llegue, ese día que entienda, y yo sé que hoy he entendido ese sueño. Sé que se va a cumplir lo que el Señor dijo que iba a hacer. Eso de un país, otro país, eso el Señor ya lo ha dicho. Las naciones, eso significa que vamos a ir a las naciones, pero necesitamos curar situaciones del pasado que tal vez nos maldijeron, o tal vez palabras que nosotros declaramos hace muchos años y el Señor me mostraba, esto de hace 30 años le está afectando, esto de hace 20 años y esto de 10 años. Yo no sé qué pudo haber pasado, por lo menos en la parte de los 10 años, pero yo digo, yo creo que maldiciones vinieron de demonios y situaciones que vinieron. O sea, algo está pasando en el pasado que está trancando que se cumpla aquel día. Porque usted quiere que llegue ese día, ¿verdad? En aquel día usted entenderá, en aquel día usted no va a preguntar nada, en aquel día usted pedirá en mi nombre, en aquel día entenderá que es en mi nombre. Quiere decir, hermanos, que nosotros tenemos que pedirle. Yo le he preguntado, Señor, hábleme, Señor, muéstrame, Señor, ¿qué pasa? Y cuando yo veo estos sueños tan raros, no son raros, porque ¿cómo va a soñar algo del pasado, pero había la iglesia presente? Y otro sueño y la iglesia presente, y otro sueño y la iglesia presente. Significa que tenemos que curar para poder avanzar. Yo no sé usted que tenga de ese día, de un pasado, que no deja que se le cumple, pero el Señor le está diciendo, para que llegue ese día, arregle lo de aquel día, para que llegue lo que Dios dijo que iba a hacer. Ahora, para mí no es preocupación, para mí es alegría que yo puedo decir, Señor, gracias, porque usted me está mostrando qué es lo que yo tengo que hacer. ¿A usted no le ha preguntado, Señor, muéstrame? Y el Señor le dice esto. Yo decía, tan raro ese sueño, pero sin embargo yo oraba y yo recordaba las experiencias de ese tiempo y en el nombre de Jesús anulaba si yo dije algo, si yo hablé algo, si yo proclamé algo, si yo actué algo, si yo hice algo. Dios quiere que llegue ese día. En usted está, en mí está, porque el Señor lo que está haciendo es mostrándonos lo que pasó para que arreglemos el presente y para que arreglemos el futuro. Amén. Les invito a que se levante. Vamos a leer, gloria a Dios, vamos a orar, vamos a reprender, porque va a llegar aquel día. Va a llegar ese día, como yo he dicho, se necesita enviar a alguien a un lugar. ¿Y a quién se puede enviar? ¿Ustedes qué creen que a quién enviarán los pastores?
Si dice necesitamos a alguien para algún lugar, no vamos a mandar a aquel que, ay, este que me las hace y este que, ay, Dios mío, este que no se porta, este que no haya que hacer. No, no podemos mandarlo, ni siquiera a comprar un refresco. Hasta se va con la plata. No, tampoco es así, ¿no? En la iglesia no pasa eso, yo sé que no. Pero yo sé que en aquel día ustedes van a entender, así como el Señor dijo, en aquel día conocerán que yo salí de mi Padre. En aquel día no me preguntarán nada. En aquel día pedirán en mi nombre. Cuando el Señor dice, en aquel día pedirán en mi nombre, ¿sabe qué estaba diciendo el Señor Jesús, aparte de usar su nombre? Estaba diciendo, en aquel día van a reconocer al que estaba ahí y van a usar el nombre del que está ahí. Significa, ese hombre tiene poder, tiene fuerza, tiene algo grande. Cuando ustedes algún día entiendan, van a decir, entendemos al pastor. Tal vez ahorita, algunos critiquen, y algunos hablen, y algunos digan, pero yo sé que va a llegar aquel día en que van a decir, ay, yo no sabía, ay, yo lo que hice, ay, yo que hice, ay, yo que no hice, yo que critiqué, yo que aquello. Algún día van a entender, algún día van a decir, a ese pastor que hablaba de tantos sueños, por allá anda, ahora montado en un avión y no quiere bajarse. Ay, no, por allá anda. Ahora lo pasa es que viajando, ahora no quiere predicar en la iglesia. Bueno, en aquel día habrá alguien que predique en la iglesia, también lo usará y lo usa el Señor aquí en la iglesia a varios y a muchos. Amén. Porque van a entender. Hermanos, no esperen que llegue ese día para decir, ahora entiendo. Lo que tenemos que hacer es, entendamos hoy. Ahora, no entiendan por entender. Dígale, Espíritu Santo, muéstrame, yo quiero entender. Hermanos, esta palabra, como les dije al comienzo, si usted la ha agarrado, si usted la agarró, usted va a ser libre. Si usted la entendió, usted va a ver la gloria de Dios. Si usted captó la enseñanza, que tal vez fue un poquito como que explicándome lo del niñito y, bueno, pastor, ya entendí lo del niño, es Jesucristo. Pero Él no vino como niño. Bueno, para que entendieran lo puse como niño. Vamos a orar. Como oradora, esto me alaba el Señor. Grandes son tus maravillas. Como oradora, esto me alaba al Señor. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura. Y al estar en su presencia, excelso cantaré. Al Señor alabaré. Grande es el Señor, digno de alabar. Grande es el Señor, digno de alabar. Digno de alabar. Digno de alabar. Tú eres grande, Señor, grande es tu nombre. Tú eres grande, Señor, grande es tu nombre. Tú eres grande, Señor, grande es tu nombre. Has venido al domingo hoy, a la ciudad celestial, llegado a la nueva Jerusalén. Y los millares de ángeles cantan, gozándose ante nuestro Dios. No ha de moverse, no vivió. Deja sus manos al monte, vamos cerca de nuestro Dios. Deja sus manos al monte, deja sus manos al monte de Dios. Quien te ofrece a presentar
malagueña de primo, que invito a los justos estará. Mis palabras fluyen en mí, y yo te anhelo, Señor. Y yo te anhelo, te anhelo. Y estoy perdido sin ti, perdido sin ti. Perdido sin ti, perdido sin ti, perdido sin ti.